Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, comenzó a mover sus fichas rumbo a las elecciones de 2027 justo cuando Morena enfrenta una de sus disputas internas más delicadas, mientras Jaime Bonilla endurece su confrontación contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la dirigencia oficialista intenta controlar a los aspirantes adelantados. El PRI y el PAN preparan una nueva alianza electoral en Nuevo León. La contradicción es explosiva. Morena presume unidad, pero sus propios liderazgos comienzan a enfrentarse, mientras Alito intenta reconstruir a la oposición aprovechando cada grieta del partido gobernante. ¿Estamos frente al inicio de una verdadera fractura dentro de Morena? ¿Y puede Alejandro Moreno convertir este caos en la oportunidad que el PRI llevaba años esperando? Lo vamos a descubrir a el final. Suscríbete ahora a Código País MX, porque aquí analizamos los movimientos que pueden cambiar el futuro político de México. Todo comienza en Baja California, un estado que durante años fue considerado uno de los grandes bastiones políticos de Morena, pero que hoy se convirtió en escenario de una confrontación cada vez más difícil de ocultar. De un lado se encuentra Marina del Pilar Ávila, del otro el exgobernador Jaime Bonilla. Dos figuras que alguna vez caminaron dentro del mismo proyecto político, pero que ahora representan grupos enfrentados por el control del Estado. Las diferencias dejaron de ser simples rumores. Ya existen acusaciones públicas, filtraciones, señalamientos y mensajes que muestran que la relación política entre ambos está completamente deteriorada. Y mientras Morena intenta contener esta disputa, Alejandro Moreno observa desde la oposición. Porque Alito sabe que derrotar a un Morena unido continúa siendo extremadamente difícil. Pero un Morena dividido, desgastado y ocupado peleando consigo mismo puede abrir oportunidades electorales que hace algunos años parecían imposibles. Y precisamente por eso el PRI comenzó a mover sus piezas en otro estado estratégico, Nuevo León. Allí, el PRI y el PAN avanzan en la construcción de una alianza rumbo a 2027. Con el objetivo de competir contra Morena y contra Movimiento Ciudadano. Entre las figuras que aparecen con mayor fuerza se encuentra Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y uno de los principales liderazgos del priismo estatal. La estrategia es evidente. Mientras Morena trata de controlar sus diferencias internas, Alito busca presentar al PRI como una fuerza capaz de organizar acuerdos, reunir estructuras territoriales y volver a competir por gobiernos importantes. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Esta alianza representa realmente el regreso del PRI? ¿O se trata solamente de una estrategia de supervivencia entre dos partidos que han perdido fuerza durante los últimos años? Porque una cosa es aprovechar las divisiones del adversario, y otra muy distinta es convencer a los ciudadanos de regresar con el PRI y el PAN. ¿Y por qué Morna empieza a preocuparse? Hasta hace muy poco, parecía imposible imaginar una escena como esta. Morena gobernaba con comodidad, la oposición aparecía desordenada, y muchos daban por hecho que el camino hacia 2027 sería mucho más sencillo de lo que finalmente está ocurriendo. Pero algo cambió, y ese cambio comenzó mucho antes de que aparecieran las primeras filtraciones. Comenzó cuando dentro del propio oficialismo algunos liderazgos dejaron de pensar únicamente en el proyecto político, y empezaron a pensar en su propio futuro. Porque cuando un partido concentra tanto poder durante tantos años, llega un momento en que todos quieren ser los siguientes gobernadores, los siguientes senadores, los siguientes candidatos presidenciales, los siguientes líderes del movimiento. Y ahí es cuando aparecen los problemas. Eso es exactamente lo que hoy empieza a ocurrir dentro de Morena. Mientras la dirigencia insiste en hablar de unidad, en distintos estados ya comenzaron las operaciones políticas. Los grupos regionales se fortalecen, los aspirantes recorren el país y las diferencias empiezan a salir a la luz. Pero lo que realmente encendió las alarmas ocurrió en Baja California. Allí, Jaime Bonilla dejó claro que su enfrentamiento con Marina del Pilar ya no es un simple desacuerdo político, es una lucha por el poder. Y cuando una disputa de este tamaño estalla dentro de uno de los estados más importantes para Morena, todo el partido presta atención. Porque si el conflicto no puede controlarse, otros grupos podrían sentirse con libertad para hacer exactamente lo mismo. Y aquí aparece un detalle que muchos están pasando por alto. Mientras Morena intenta contener estas tensiones, Alejandro Alito Moreno no permanece inmóvil. Todo lo contrario. El dirigente del PRI parece haber entendido que este puede ser el mejor momento para reorganizar a la oposición. No está atacando únicamente al gobierno.
está intentando construir una estructura que llegue fortalecida a las elecciones de 2027. Y el primer movimiento importante ya comenzó a verse en Nuevo León. Ahí, PRI y PAN avanzan para volver a caminar juntos, no porque hayan olvidado sus diferencias, sino porque entienden que divididos tienen muy pocas posibilidades frente a Morena. Alito lo sabe. Cada día que Morena dedica a resolver conflictos internos es un día que la oposición aprovecha para organizarse. Y esa puede ser una de las claves de toda esta historia, porque mientras unos discuten quién tendrá la candidatura, otros ya están pensando en cómo ganar la elección. Pero cuidado, eso no significa que el PRI tenga el camino despejado. Al contrario, aquí aparece la gran incógnita que definirá los próximos meses. ¿Los ciudadanos castigarán a Morena por sus divisiones o seguirán considerando que la oposición todavía no ofrece una alternativa suficientemente fuerte? La respuesta a esa pregunta puede cambiar completamente el rumbo de la política mexicana. Y justamente por eso lo que está ocurriendo hoy en Baja California y en Nuevo León podría ser apenas el comienzo de una batalla mucho más grande, la jugada que pocos vieron venir. Y mientras toda la atención estaba puesta en las peleas internas de Morena, del otro lado del tablero político comenzó a moverse una pieza que muy pocos esperaban. Alejandro Alito Moreno decidió que ya no era momento de esperar, era momento de actuar, porque si algo ha demostrado la política mexicana es que las elecciones no se ganan únicamente con discursos, se ganan construyendo estructuras, formando alianzas y aprovechando los errores del adversario. Eso es exactamente lo que el dirigente nacional del PRI parece estar intentando hacer. Mientras Morena enfrenta diferencias en Baja California, tensiones entre aspirantes y una carrera interna que apenas comienza, Alito empezó a recorrer el país con un objetivo muy claro: reconstruir a la oposición. Y el primer movimiento importante apareció en Nuevo León, un estado clave para cualquier estrategia nacional. Ahí, PRI y PAN comenzaron a acercar posiciones para construir una alianza con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Una alianza que hace algunos años muchos consideraban desgastada, pero que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa. La razón, muy simple: separados tienen pocas posibilidades. Juntos, creen que pueden volver a competir. Y aquí aparece una pregunta que pocos analistas se atreven a responder. ¿Están haciendo una nueva oposición o simplemente estamos viendo un intento desesperado por sobrevivir políticamente? Porque una alianza por sí sola no garantiza una victoria. También necesita liderazgo, credibilidad y, sobre todo, convencer a millones de ciudadanos que durante los últimos años dejaron de confiar en esos partidos. Sin embargo, Alito parece estar apostando a otra cosa. No solamente a fortalecer al PRI, sino a que Morena continúe debilitándose desde adentro. Porque mientras el oficialismo dedica tiempo a resolver conflictos internos, la oposición gana tiempo para organizarse. Y eso puede convertirse en un factor decisivo cuando empiecen oficialmente las campañas. Pero si alguien cree que el único problema de Morena está en Baja California, se equivoca. Porque mientras Bonilla y Marina del Pilar protagonizan una de las disputas más visibles, en la dirigencia nacional ya comenzó otra preocupación: controlar a quienes se adelantaron en la carrera por las gubernaturas de 2027. Y lo que Morena decidió hacer demuestra que las alarmas ya están encendidas dentro del partido. Después de analizar cada uno de estos movimientos, queda claro que la política mexicana está entrando en una nueva etapa. Durante años, Morena fue el partido que marcó el ritmo de la discusión nacional. Era la oposición la que reaccionaba, era la oposición la que buscaba cómo responder. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, el escenario parece comenzar a cambiar. Morena ya no solamente enfrenta a sus adversarios, también enfrenta las ambiciones de sus propios liderazgos, las disputas por las gubernaturas, las diferencias entre grupos regionales, las tensiones con sus partidos aliados y la necesidad de llegar unido a una elección que será decisiva para el futuro del movimiento. Mientras tanto, del otro lado del tablero, Alejandro Alito Moreno intenta construir una estrategia completamente distinta. Sabe que derrotar a un Morena fuerte sigue siendo una tarea extremadamente complicada, pero también entiende que un Morena dividido puede abrir oportunidades que hace apenas unos años parecían imposibles. Por eso busca reorganizar al PRI. Por eso impulsa nuevas alianzas y por eso intenta convencer a la oposición de que 2027 podría convertirse en el momento para volver a competir seriamente por el poder. Sin embargo, tampoco conviene caer en triunfalismos.
Porque una cosa es que Morena atraviese conflictos internos, y otra muy distinta es que el PRI haya recuperado la confianza de millones de mexicanos. Ese sigue siendo el mayor desafío de Alejandro Moreno. La verdadera batalla apenas comienza. En los próximos meses veremos quién logra imponer candidatos, quién consigue mantener unido a su partido, quién construye las alianzas más sólidas, y quién llega con mayor fortaleza a una elección que podría redefinir el mapa político de México. Porque las elecciones de 2027 no solamente decidirán quién gobernará varios estados o quién controlará la Cámara de Diputados. También mostrarán si Morena sigue siendo el partido dominante del país o si la oposición, encabezada por figuras como Alejandro Alito Moreno, consigue aprovechar las fracturas del oficialismo para volver a convertirse en una alternativa competitiva. La cuenta regresiva ya comenzó, y cada decisión que se tome desde hoy puede cambiar el rumbo político de México. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Morena logrará cerrar filas y llegar unido a 2027? ¿O piensas que Alejandro Alito Moreno realmente está aprovechando el momento para reconstruir a la oposición y poner en aprietos al oficialismo? Te leo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este análisis, deja tu me gusta, comparte este video y suscríbete a Código País MX para seguir recibiendo las noticias y los análisis más importantes de la política mexicana. Porque aquí no nos quedamos con los titulares, analizamos lo que realmente está moviendo el poder en México. Nos vemos en el próximo video.